Era noche, y el silencio parecía mayor de lo normal. No ese silencio tranquilo, sino aquel otro, denso, que pesa sobre los hombros y oprime el pecho. Tal vez estés escuchando esto ahora y te estés preguntando, sin voz, ¿estaré realmente en el camino de Dios o me habré perdido sin darme cuenta en una trampa invisible? Es una pregunta que quema, que inquieta y que muchas veces queda escondida detrás de las oraciones, los ayunos, las lágrimas que nadie ve. Porque en el fondo hay un miedo, el miedo de haber sido engañada, por tu propio corazón, por la necesidad de sentirte aceptada, o, quién sabe, por ese deseo antiguo, tan legítimo, pero que se convirtió en un ídolo silencioso, un refugio que no es Dios. Y entonces continúas, caminando, haciendo lo que crees que es lo correcto, pero con una angustia sorda, como una arena fina que se desliza entre los dedos y se empeña en permanecer. Es esa tensión espiritual, ese dilema oculto, que quiero ahora con todo respeto y reverencia invitarte a mirar de frente. La diferencia, querida, entre seguir un llamado verdadero o refugiarte en una falsa seguridad es sutil, dolorosa y decisiva. A veces, confundimos la dirección divina con la necesidad de agradar o de huir de traumas que aún no hemos osado nombrar. Seguimos entonces caminos que parecen seguros, pero que son, en realidad, muros levantados para proteger nuestro dolor, y no pasajes abiertos por la mano de Dios. Charles Stanley decía algo que nunca olvidé, y tal vez necesites escuchar esto hoy, como quien oye una palabra viva, un bálsamo. Dios guía por la paz, pero el enemigo ilude por la urgencia. ¿Cuántas veces sentiste la presión de decidir rápido, de actuar ahora, porque si no fuera así, todo se perdería? Pero no era Dios, era la urgencia, la ansiedad disfrazada, el miedo vestido de necesidad espiritual. Dios no apresura, Dios conduce, y esa conducción es como un río que no fuerza, sino que fluye. El enemigo, por el contrario, crea atajos, promueve presiones, genera ansiedad. Y entonces corres, pensando que estás obedeciendo, cuando en realidad te estás alejando cada vez más. Billy Graham, con su voz firme y llena de temor, también advertía: el mayor engaño del enemigo es hacerte creer que estás en el camino correcto, cuando en realidad te has apartado milimétricamente de la voluntad de Dios. Milímetros. Es solo eso, solo un pequeño desvío, que parece tan poco, pero con el tiempo se transforma en una distancia inmensa. Y lo más doloroso es que nadie lo percibe, ni siquiera tú. Por eso hoy no vengo a traer una respuesta pronta, no vengo a decir, este es el camino. No, vengo con humildad a extenderte la mano e invitarte a hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Lo que llamas dirección espiritual es fruto de un discernimiento sereno o de un autoengaño inconsciente que nació de tu dolor? Tal vez nunca te hayas permitido mirar así, con esa profundidad, con ese coraje. Pero es aquí, en este punto exacto, entre el miedo y la verdad, entre el deseo y la voluntad de Dios, donde el Espíritu Santo quiere encontrarte. Y si lo permites, Él te mostrará, con amor, sin prisa, sin condenación, dónde, de hecho, está tu camino. ¿Has notado cómo a veces el alma inquieta nos impulsa a seguir por caminos que creemos que son de Dios, pero que en realidad fueron diseñados por nuestra propia ansiedad? No es fácil admitirlo. Muchas mujeres como tú, que oran, ayunan y buscan a Dios con sinceridad, terminan caminando por rutas falsas. No por maldad, sino porque, en el fondo, hay un dolor escondido que clama por aceptación o por la huida desesperada de un error que no quieren cometer. La ansiedad espiritual es sigilosa, no se presenta como un grito, sino como un suspiro acelerado, como un pensamiento que insiste: ¿y si no decido pronto? ¿Y si pierdo esta oportunidad? Y sin darte cuenta, la frecuencia vibracional cambia. El corazón, antes sereno, comienza a latir al ritmo de la urgencia y no de la confianza. Se toman decisiones, se forman alianzas, se trazan rumbos, pero no hay paz, solo un alivio momentáneo que pronto cede lugar a un cansancio aún mayor. La neurociencia espiritual nos ayuda a comprender este fenómeno. En estados de estrés,
La corteza prefrontal, responsable de las decisiones ponderadas y del discernimiento espiritual, se inhibe. El cuerpo entra en modo de supervivencia y el alma comienza a reaccionar, no a discernir. ¿Cuántas veces te has sorprendido actuando así, tomando decisiones precipitadas, justificadas como fe, pero que, en realidad, nacieron del miedo a errar o a ser rechazada? Por eso es preciso recordar algo esencial. No toda puerta que se abre es un convite divino. No toda facilidad es señal de aprobación celestial. Cuidado con las puertas que se abren fácilmente. Pueden ser pruebas, distracciones o peor, trampas sutilmente preparadas para alejarte del centro de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conduce por la paz, por la suavidad, y no por la presión que sofoca. Mientras escuchas estas palabras, tal vez estés recordando momentos en los que corriste, decidiste, creíste, y luego te viste perdida, sin entender cómo, incluso buscando a Dios, te sentiste tan lejos de Él. No te culpes. Esto sucede con quienes tienen un corazón sensible, deseoso de acertar, pero que en algún momento se dejó seducir por la necesidad silenciosa de probar algo o de evitar el dolor de errar de nuevo. Ahora, respira. Deja que esta conciencia descienda del intelecto al corazón. Siente lo que está siendo revelado. No siempre quien corre está en el camino correcto, y no siempre quien espera está retrasado. El tiempo de Dios nunca viene con ansiedad, siempre con paz. Hay una sutileza que muchas veces pasa desapercibida, pero que define la diferencia entre escuchar la voz de Dios y ser conducida por impulsos escondidos en el alma. El error invisible es justamente este: confundir señales espirituales con deseos emocionales no resueltos. ¿Cuántas veces sentiste que Dios estaba confirmando algo, cuando en realidad era el eco de una necesidad no sanada que gritaba por alivio, por validación, por amor? El bloqueo inconsciente actúa de manera silenciosa. No se presenta de forma evidente, pero se manifiesta cuando deseos no reconocidos moldean la percepción espiritual. Cuando el corazón está herido y no ha habido un tiempo de sanación verdadera, cualquier señal puede ser interpretada como una respuesta divina, pero no lo es. Es solo el alma buscando una salida rápida para el dolor que aún late. La ley de la atracción, cuando se distorsiona por carencias profundas, crea una trampa emocional. La persona comienza a atraer confirmaciones ilusorias, circunstancias que parecen encajar perfectamente, pero que en realidad alimentan el error, no porque Dios las envió, sino porque su frecuencia vibracional las creó. El corazón herido es un imán para respuestas precipitadas, para señales que no fueron dadas por Dios, sino moldeadas por la propia necesidad de huir del dolor. Cuando hay disonancia entre deseo y vibración, el discernimiento se confunde. La intuición, que debería ser un espacio de escucha sensible al Espíritu Santo, se convierte en un espejo que refleja la carencia. Y, en ese espejo, la imagen de Dios se distorsiona, haciendo difícil percibir dónde termina la voluntad de Él y dónde comienza la urgencia emocional. Por eso, es esencial silenciar los deseos inmediatos. No se trata de negarlos, sino de ponerlos a los pies del Señor, permitiendo que Él, con su ternura y sabiduría, revele qué es dirección y qué es ilusión. La señal espiritual auténtica no nace del desespero, sino de la serenidad que solo la intimidad con Dios ofrece. Mientras escuchas, tal vez percibas que algunas elecciones del pasado no fueron tan espirituales como imaginaste. Y está bien, Dios no rechaza a quien yerra, sino que invita a percibir con más claridad, a discernir con más profundidad. Este es un llamado, no al miedo, sino a la madurez espiritual. El Señor desea que no solo escuches señales, sino que comprendas su origen. Que no solo desees ser guiada, sino que también permitas ser sanada. Y entonces, el discernimiento será no un esfuerzo, sino un fruto natural de un alma en paz. Hay algo que pocas personas entienden y que muchas veces se rehúsa a ser aceptado. El verdadero camino de Dios casi siempre deconstruye antes de construir. Y esa es una revelación contraintuitiva, porque nuestra alma, deseosa de alivio y consuelo, tiende a creer que, cuando Dios guía, todo se arregla, todo fluye,
todo se abre sin resistencia. Pero no es así como Él actúa. Dios, en su sabiduría, frecuentemente nos conduce por el desierto. Y el desierto no es el lugar del consuelo, sino el territorio de la deconstrucción. En él, las falsas seguridades son arrancadas, los atajos son bloqueados, y las estructuras frágiles que levantamos para protegernos son derribadas, una por una. No porque Dios quiera herirnos, sino porque sabe que, mientras confiemos en las fortalezas que creamos, no seremos capaces de habitar plenamente el lugar que Él preparó. La síndrome del atajo espiritual se manifiesta cuando buscamos con sinceridad, pero también con impaciencia, la ruta más rápida, la solución más simple, el escape menos doloroso. Y es exactamente ahí donde nos volvemos vulnerables a las trampas del enemigo. Porque mientras Dios quiere formar, el enemigo quiere deformar. Mientras Dios trabaja en procesos, el enemigo ofrece atajos. Recuerda la metáfora del barro y el alfarero. Antes de que el vaso esté listo, el alfarero necesita romper, amasar, rehacer. Ese proceso es incómodo, doloroso, pero absolutamente necesario. Resistirlo es señal de que, tal vez, haya más afinidad con la trampa del enemigo, que siempre ofrece construcción rápida, sin cimientos sólidos, que con la dirección divina, que prioriza raíces profundas y estructuras que soporten el peso de la promesa. Aceptar el proceso de deconstrucción espiritual es, por lo tanto, señal de un alineamiento verdadero con Dios. Es un modelo mental de sanación, donde se entiende que lo que está siendo retirado no es pérdida, sino liberación. No es castigo, sino preparación. El alma que acepta ser deconstruida tarde o temprano, percibirá aquello que parecía un tiempo de pérdida. Fue, en realidad, el comienzo de la verdadera edificación. Dios no construye sobre escombros. Él limpia, remueve, deconstruye, para entonces edificar algo que jamás podrá ser derribado. Si hoy te sientes en ese lugar de deconstrucción, no temas. No estás siendo castigada, estás siendo preparada. Y esa es una de las mayores pruebas de que, sí, estás en el camino de Dios, incluso si todo parece estar siendo removido de ti. Discernir entre un llamado genuino de Dios y una trampa emocional es una de las tareas más delicadas de la vida espiritual. Muchas veces la elección parece obvia, pero en el fondo es un reflejo de las emociones no resueltas o de los miedos silenciosos que aún habitan el corazón. Por eso, es fundamental comprender y aplicar la tríada del discernimiento, 3 aspectos esenciales que revelan con claridad la naturaleza del camino que estás recorriendo. El primero es la frecuencia emocional. La paz o la ansiedad que envuelven una decisión son indicadores espirituales profundos. La paz es la firma de Dios. No depende de las circunstancias ni de la ausencia de dificultades, sino de la convicción interior de que, incluso en el dolor, existe una serenidad que no puede ser fabricada. La ansiedad, por el contrario, revela que hay una prisa, una necesidad de resolver o alcanzar algo, sin el tiempo necesario para que la voluntad de Dios se manifieste plenamente. El segundo aspecto es el alineamiento bíblico. No hay llamado divino que contradiga los principios eternos de las Escrituras. A veces, el deseo personal es tan intenso que busca justificar elecciones contrarias a la palabra, torciendo versículos o buscando interpretaciones que se adecúen a lo que se quiere, pero la dirección de Dios nunca se aparta de la verdad revelada. Siempre confirma el carácter y los valores del reino. El tercer elemento son los frutos espirituales. Toda elección genera frutos, y esos frutos revelan la naturaleza de la semilla que fue plantada. El llamado de Dios produce transformación interior, madurez, sanación, santidad. La trampa emocional, por el contrario, mantiene patrones antiguos, refuerza heridas, repite ciclos de dolor. Antes de proseguir en cualquier dirección, es preciso preguntar: ¿esta elección me está transformando o me mantiene prisionera de los mismos miedos y carencias? La neurociencia también ofrece una clave importante. La coherencia cardíaca, cuando la mente y el corazón entran en sintonía, favorece la claridad espiritual. En estados de coherencia, el sistema nervioso se regula, las emociones se estabilizan y la percepción espiritual
se vuelve más limpia. Por eso, antes de tomar cualquier decisión importante, es valioso practicar 3 etapas fundamentales: respiración consciente, oración silenciosa y escritura reflexiva. Respirar profundamente calma el cuerpo, silenciando la urgencia. Orar en silencio crea espacio para escuchar la voz de Dios, y no solo el ruido de las propias emociones. Escribir ayuda a organizar los pensamientos y a percibir patrones que, tal vez, estaban escondidos en el inconsciente. Jesús, en el Getsemaní, es la imagen perfecta de este discernimiento. Ante el dolor, no huyó, no buscó atajos. Su oración fue profunda, su entrega, completa. Incluso sabiendo del sufrimiento que vendría, eligió obedecer y no ceder a la huida emocional. Ese es el modelo: discernir, no por lo que es más cómodo, sino por lo que es verdadero. Así, ante cada decisión, la pregunta no debe ser «¿esto es más fácil o más difícil?», sino «¿esto es coherente con la paz, con la palabra y con la transformación que Dios desea operar en mí?». La respuesta a esa pregunta revelará si tu elección es un llamado o una trampa. Y más que eso, abrirá camino para una vida de integridad espiritual, donde cada paso es dado no en la ansiedad, sino en la confianza serena de quien sabe que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pocas imágenes son tan poderosas y al mismo tiempo tan desafiantes como la metáfora bíblica de los 2 caminos, el ancho y el estrecho. No son solo caminos físicos, sino representaciones espirituales profundas que tocan la esencia de nuestras elecciones. El camino ancho es seductor. Acoge a quienes buscan consuelo, aplauso, facilidad. Es un camino iluminado por promesas inmediatas, por atajos que ahorran esfuerzo, por la aceptación que evita el enfrentamiento con el dolor. Muchos lo siguen, porque parece, a primera vista, el espacio natural para quien quiere ser feliz, realizado y aceptado. Pero el camino estrecho es diferente. Es sinuoso, exige esfuerzo, renuncia, entrega. No ofrece el brillo instantáneo del éxito, pero promete algo mucho mayor: la vida plena, la realización del propósito eterno. Mientras el camino ancho agota el alma, porque consume sin ofrecer sentido, el camino estrecho restaura, incluso cuando hiere, sana, incluso cuando exige que se pierda algo en el trayecto. El camino del enemigo seduce con promesas inmediatas, pero agota el alma. Siempre ofrece atajos, siempre sugiere que hay un modo más rápido, menos doloroso, más cómodo. El camino de Dios, por el contrario, exige entrega. Es un convite para dejar atrás lo que es superficial y abrazar lo que es eterno. No es fácil, no es rápido, pero es verdadero. La presencia de la dificultad no significa ausencia de Dios. Muchas veces, ella es la mayor señal de que estás, sí, en el camino correcto, porque Dios nunca prometió facilidades, pero garantizó presencia. No removió la cruz, pero caminó al lado de quien la lleva. Y en ese caminar hay una gracia que el mundo no conoce, una fuerza que solo quien elige el camino estrecho puede experimentar. Mientras contemplas esta metáfora, tal vez percibas que, por mucho tiempo, buscaste el consuelo del camino ancho, sin darte cuenta de que te alejaba de aquello que tu alma más deseaba: una vida de propósito, de verdad, de intimidad con Dios. Ahora, ante esta imagen, queda el convite silencioso: aceptar la tensión, la dificultad, la entrega, sabiendo que, al final, esa elección conduce no solo a la supervivencia espiritual, sino a la vida plena, abundante y eterna. El camino estrecho no es el camino de quien quiere facilidad, es el camino de quien desea verdad. Y esa verdad libera, transforma, sana. No evita el dolor, pero ofrece sentido. No protege de la pérdida, pero revela que nada se pierde cuando se está en el centro de la voluntad de Dios. Ahora que has recorrido, con el corazón abierto y atento, cada una de estas reflexiones, es tiempo de silenciar y permitir que todo se acomode dentro de ti. Lo que más importa en este momento no es tener todas las respuestas, sino reconocer con honestidad si los caminos que has elegido son frutos de un llamado legítimo o, quién sabe, de una huida inconsciente de las heridas que aún no han sido sanadas. Charles Stanley,
con su sabiduría pastoral y acogedora, siempre decía: la voluntad de Dios nunca contradice la paz interior ni los principios bíblicos. ¡Qué verdad profunda y liberadora! Si hoy hay confusión, si hay incertidumbre, si el alma está inquieta, tal vez sea hora de pausar, de no avanzar con prisa, sino de recogerte en oración profunda, permitiendo que el Espíritu Santo traiga claridad y dirección. Y no podemos olvidar la advertencia firme de Billy Graham. Muchas veces, el diablo no necesita alejarte de Dios radicalmente, basta con desviarte algunos milímetros todos los días. Esa es una palabra que resuena como una alerta amoroso, no como una acusación. Un recordatorio de que, muchas veces, el distanciamiento no es abrupto, sino sutil, casi imperceptible, hasta que, un día, percibimos que ya estamos demasiado lejos. Por eso, ahora, sin prisa, sin culpa, pero con reverencia y entrega, acoge este convite a la introspección. Mira las decisiones más recientes que tomaste, los caminos que elegiste, los sentimientos que permitiste guiar tus elecciones. Y pregúntate con sinceridad: ¿estoy eligiendo el camino que exige entrega o me estoy dejando seducir por la ruta emocional más cómoda? Esa pregunta no es un juicio, es un llamado a la verdad, a la madurez espiritual, a la vida abundante que Jesús prometió. No se trata de condenar lo que pasó, sino de, a partir de este momento, caminar con más consciencia, con más sabiduría, con más paz. Que el Espíritu Santo sea, a partir de ahora, tu guía silencioso, tu voz mansa que orienta, tu fuerza escondida que sostiene. Que sepas, con profundidad, que no estás sola en esta caminata. Dios ve tu entrega, conoce tus dudas, acoge tu dolor, y Él continuará conduciéndote, con amor, con paciencia y con propósito eterno. Amén.